Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Vamos a leer el versículo 18, 19 y 20. Efesios capítulo 5, versículo 18, 19 y 20. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Levante su mano conmigo y diga: Señor, esta noche recibo tu palabra, creo en tu palabra y acepto tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Amén. El mensaje de esta noche se llama llenos del Espíritu. ¿Cómo se llama este mensaje? Llenos del Espíritu. Alce su mano conmigo y diga: debo ser lleno del Espíritu. ¿Están de acuerdo, sí o no? Debemos ser llenos del Espíritu. Todo creyente, sea nuevo o sea antiguo, debe ser lleno del Espíritu. Escuchen esto: si el mar se convirtiera en aguardiente, en él me ahogaría para morirme borracho. Esa es una canción con palabras verdaderamente necias e insensatas. Porque morirse borracho es perder definitivamente la vida eterna. La palabra del Señor dice que los borrachos no heredarán el reino de Dios. Amén. ¿Están de acuerdo, sí o no? En el pasaje que acabamos de leer, el apóstol Pablo le dice a los creyentes que no se embriaguen con vino. ¿Será que con aguardiente sí se puede? Tampoco. No nos podemos embriagar ni con vino, ni con aguardiente, ni con ron, ni con tequila, ni con ningún otro licor debemos embriagarnos los creyentes. Contrario a eso, el apóstol Pablo dice que antes seamos llenos del Espíritu. Mire que esta es una, dígale: sea lleno del Espíritu. Ahora, la palabra llenos en este pasaje está relacionada con la palabra embriagarse, porque embriagarse es lo mismo que llenarse, y llenarse es lo mismo que embriagarse. Vea qué profundidad teológica tan impresionante. Es lo mismo. Ahora, cuando una persona se embriaga con licor, esa persona pierde el control de algunos sentidos del cuerpo. Pierde el equilibrio, pierde la capacidad de caminar fácilmente, pierde la visión, se le nubla la visión. Porque esa persona que se embriaga con licor está dominada por los efectos del alcohol. ¿Me siguen, sí o no? De la misma manera, cuando una persona se embriaga, se llena del Espíritu, esa persona pierde control de su vida, porque está dominada por el poder del Espíritu Santo. Esa persona ya no hace lo que quiere, sino lo que el Espíritu Santo le guía a hacer. Y mis queridos hermanos, todos los creyentes debemos alcanzar ese nivel del Espíritu. Amén. Usted y yo debemos rendirnos al Espíritu Santo de tal manera que ya no hagamos lo que nos parece,
sino que hagamos todo lo que el Espíritu nos indica. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer. El creyente debe ser lleno del Espíritu. Debemos dejar a un lado los placeres mundanos y tener cada día más comunión con el Espíritu Santo. Mira el que está a su lado y dígale: usted debe tener cada día comunión con el Espíritu Santo. Comunión con el Espíritu Santo. Eso es muy importante. Debemos ser llenos del Espíritu Santo. La semana pasada me encontré con un compañero y él me preguntó que si bebí mucho el 31. Y yo le dije: para nada. El 31 me dediqué a predicar la palabra de Dios y a adorar al Señor. ¿Y usted? Y él dijo: yo sí bebí parejo todo el 31, incluso el primero continué bebiendo. Y yo le respondí: qué miedo. Y él dijo: ¿miedo por qué? Y yo le dije: porque morirse borracho es perder la salvación. Y él neciamente me respondió: pero además que el infierno también es muy bueno. Y yo le dije: pues según Jesús no es tan bueno, porque Jesús dice que en el infierno hay lloro y crujir de dientes. Hay lloro y crujir de dientes por el tormento, por el desespero. Hay gente que dice: no, el infierno es este. Si este es el infierno es muy bueno, porque yo vivo muy bueno y no tengo que beber, no tengo que pecar, no tengo que obedecer los placeres mundanos. Yo vivo muy bueno con el Señor. Este no es el infierno. El infierno es otro lugar que la Biblia describe, al que puede ir aquella persona que no consagra su vida al Señor. Por eso es importante que usted y yo, en lugar de embriagarnos con vino, en lo cual hay disolución, hay desorden, más bien dejemos esos placeres mundanos y nos dediquemos al Señor. Nos dediquemos a llenar nuestra vida del Espíritu. ¿Cuántos reciben esta palabra? Digan amén. Debemos ser llenos del Espíritu. Amén. Ahora, las personas que son llenas del Espíritu hacen cosas diferentes. Yo se lo repito. Cuando usted es lleno del Espíritu, usted hace cosas diferentes a las demás personas. ¿Cómo cuáles? El apóstol Pablo dice: sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, y dando gracias siempre por todo al Dios y Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Esas son las cosas que hace una persona llena del Espíritu. ¿Y qué significan esas cosas? Permítanme, les explico. Número 1, hablar con salmos, con cánticos y con himnos espirituales significa un lenguaje espiritual. Diga conmigo: un lenguaje espiritual. Mire, las personas que son llenas del Espíritu tienen un lenguaje espiritual. ¿Y qué es un lenguaje espiritual, pastor? Un lenguaje espiritual es un lenguaje de fe, es un lenguaje bíblico, es un lenguaje de paz, es un lenguaje de bendición. Hay personas aquí que no tienen un lenguaje espiritual. Hay personas esta noche aquí sentadas que tienen un lenguaje carnal, un lenguaje terrenal, un lenguaje que declara derrota, que declara enfermedad, que declara fracaso, que declara ruina. Ese es el lenguaje que tiene mucha gente en la iglesia. ¿Por qué? Porque no entienden los principios del reino de Dios. Proverbios 18:21 dice: la muerte
y la vida están en poder de la lengua. Eso significa que lo que yo declaro y lo que declaro con fe tiene mucho poder. En el mundo terrenal dicen que las palabras se las lleva el viento. En el mundo espiritual no. En el mundo espiritual lo que tú declaras y lo declaras creyendo tiene efecto, tiene poder. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Sí o no? Entonces el que es lleno del Espíritu habla con salmos, habla con himnos, con cánticos espirituales, tiene un lenguaje espiritual. No declara derrota, todo lo contrario, declara bendición. El que es lleno del Espíritu tiene un lenguaje de fe. Aunque pasa por problemas, aunque tiene necesidades, aunque enfrenta aflicciones, él declara que el Señor es su pastor y nada le falta. Él declara que el Señor es la fortaleza de su vida y nada lo va a atemorizar. Él declara que Él es el dueño del oro y de la plata y va a responder. Eso declara el que tiene un lenguaje espiritual. Amén. El que no lo tiene, declara lo contrario. Declara fracaso, declara ruina, declara derrota. Se vive quejando, se vive lamentando. Ese es un lenguaje de derrota. Si usted es de las personas que se vive lamentando por su situación, que se vive quejando por lo que tiene y por lo que no tiene, su lenguaje no es espiritual. Su lenguaje es un lenguaje de derrota. Conocí a un hombre en una iglesia que alguna vez se acercó al pastor y le dijo: pastor, mi abuelo murió de cáncer. Mi papá también murió de cáncer. Y yo creo que lo más seguro es que yo también muero de cáncer, pastor. Terrible. Ya lo está declarando, ya lo está creyendo, ya lo está confesando. Ese lenguaje no es espiritual. El cristiano lleno del Espíritu tiene un lenguaje espiritual. Amén. Dígale que está a su lado: declare victoria. Declare victoria en su vida. Declare victoria. Amén. Eso es importante. Número dos. Dice la palabra: cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Esas palabras significan un corazón que adora. Diga conmigo: un corazón que adora. Las personas que son llenas del Espíritu tienen un corazón que adora a Dios. Amén. Le cantan y lo alaban en su corazón. Tienen un corazón que adora al Señor. Mis queridos hermanos, adorar al Señor es importante. ¿Cuántos creen que adorar al Señor es muy importante? Es fundamental. Y el que es lleno del Espíritu tiene un corazón que adora al Señor, que lo alaba, que lo exalta. Mire, el que es lleno del Espíritu, en su corazón siente el deseo, siente la pasión, siente el interés, siente las ganas de adorar al Señor. El que está lleno del Espíritu tiene un corazón que adora a tal punto que no quiere perderse un culto, porque el culto es un espacio y una oportunidad para él adorar a Dios. El que está lleno del Espíritu tiene un corazón que adora a Dios a tal punto que no quiere dejar de orar y no quiere dejar de leer la Biblia, porque eso también es una oportunidad para adorar al Señor. Es que el que está lleno del Espíritu, su corazón adora al Rey, su corazón adora a Dios. Como que por sus venas fluye adoración al Señor. Él quiere adorar, él quiere levantar sus manos, él quiere cantarle al Señor. Y eso es fundamental, hermanos. Amén. Dice la palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca el Padre que le adoran. No sé cómo le parezca esto que le voy a decir, pero hay personas que en la iglesia son muy perezosas para adorar a Dios. Y no solo en la iglesia, son perezosas para adorar a Dios en la casa, son perezosas para adorar a Dios en cualquier lugar.
Ahora, si usted es perezoso para adorar a Dios, no se sienta juzgado. No tenemos por qué juzgarlo a usted si usted es perezoso para adorar a Dios, porque eso tiene una razón: usted no está lleno del Espíritu. El que está lleno del Espíritu tiene un corazón que adora al Señor. La llenura del Espíritu lo mueve a adorar a Dios, lo mueve a exaltar a Dios. Hay una pasión en él, hay un deseo, unas ganas por cantarle al Señor, glorificarlo, exaltarle. ¿Dicen amén o no? Ahora yo quiero que se pregunten usted esta noche: ¿hay un corazón que adora a Dios? ¿En usted existe esa pasión por glorificar al Señor? Porque adorar al Señor es importante. Recuerdo que una señora cristiana se enfermó, y cuando fue atendida en el hospital, el doctor le dijo: necesita reposar todo el fin de semana, así que no salga de la casa. Aquella mujer cristiana dijo: pero doctor, el fin de semana tengo el culto y quiero ir a la iglesia a adorar al Señor. El médico, sonriendo, le dijo: qué pena, señora, pero el fin de semana Dios la puede pasar muy bien sin usted. La señora le dijo: qué pena, doctor, pero el fin de semana yo no la puedo pasar bien sin Dios. Me voy para la casa del Señor a adorarlo. Amén. Ese es un corazón que adora al Señor, que necesita estar con Él, que quiere buscarlo, que quiere cantarle, que quiere orarle, que quiere levantar sus manos, que quiere glorificarle. Es una pasión como que corre por las venas, como que está muy adentro, arraigada esa pasión y esas ganas de adorar al Señor. Eso pasa, mis queridos hermanos, con los que son llenos del Espíritu. Los que son llenos del Espíritu tienen un corazón que adora al Señor. Número tres. Dice la palabra: dando gracias siempre por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significan estas palabras? Bueno, vamos a decir que estas palabras significan una verdadera gratitud. Diga conmigo: una verdadera gratitud. Una verdadera gratitud. ¿Por qué esto es una verdadera gratitud? Miren, hay personas que le dan gracias a Dios, le dan gracias de vez en cuando, le dan gracias cuando se acuerdan, le dan gracias cada año. Hay otras personas que además de darle gracias a Dios, le dan gracias siempre, todos los días. Pero hay otras personas que llegan a otro nivel de gratitud, y son aquellas que le dan gracias a Dios siempre y por todo. Por todo, por lo bueno y lo malo, por la salud y la enfermedad, por la abundancia y la escasez, por la alegría y la tristeza. Darle gracias a Dios por todo es otro nivel de gratitud. No todos son capaces, no todos lo han ni siquiera intentado hacerlo. Hay muchos que no son capaces de darle gracias al Señor por una desgracia, por una situación difícil. Todo lo contrario, cuando hay una situación adversa, una aflicción, una desgracia, un problema, se llenan de rabia y se quejan contra Dios y culpan al Señor y le reclaman a Dios. Pero si en cambio te postraras y le dieras gracias al Señor por ese problema, por esa dificultad, por esa necesidad, que parece absurdo dar gracias por lo malo, pero la Biblia dice que demos gracias siempre y por todo. Mira el que está a tu lado, dile: da gracias siempre y por todo. Da gracias siempre y por todo. Dale gracias al Señor por esa enfermedad que hay en tu casa. Parece absurdo y descabellado, pero hazlo. Dale gracias a Dios por ese negocio que no está funcionando, no para que deje de funcionar, no, dale gracias al Señor y dile: Señor, y haz lo que funcione. Pero dale gracias por eso que te está pasando. Cuando le das gracias a Dios por todas las cosas, entonces tienes una verdadera gratitud. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18 dice que demos gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Mira, el deseo de Dios es que tú des gracias por todo.
por todo. Y la palabra todo significa todo. Todo. Diga conmigo, todo. Hay que dar gracias por todo. Mira, dale gracias a Dios por ese empleo que no te salió y que esperabas con ansias. Dale gracias. Dale gracias a Dios por ese mes difícil que pasaste. Dale gracias por eso. Los que están llenos del Espíritu tienen una verdadera gratitud al Señor. Le dan gracias por todas las cosas. Son agradecidos. Dijo una mujer, la palabra gracias hay que eliminarla de los diccionarios porque ya no existe en la vida real. Parece que en la vida real cada vez somos más ingratos. Eso no puede pasar en el creyente. El que cree en Jesús debe aprender a ser agradecido. Y ser agradecido siempre. Y ser agradecido siempre por todo. Amén. Diga conmigo, voy a ser agradecido siempre y por todas las cosas. Amén. Seamos agradecidos siempre por todas las cosas. Esas son las características de una persona que es llena del Espíritu. Recuérdalas conmigo. Cuando una persona es llena del Espíritu, ella habla con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Es decir, tiene un lenguaje espiritual. Declara vida, declara paz, declara bendición. No declara derrota, no declara tragedia, no declara ruina, no declara lo contrario. Número 2, cuando una persona es llena del Espíritu, alaba, canta y alaba al Señor en su corazón. Es decir, tiene un corazón que adora a Dios. Se apasiona por adorarlo, se apasiona por cantarle, se apasiona por glorificar al Señor. Y número 3, cuando una persona es llena del Espíritu, da gracias siempre por todo a nuestro Dios y Padre en el nombre de Jesucristo. Es decir, tiene en su corazón un verdadero gesto de gracias. Tiene en su corazón una verdadera gratitud. Examínate esta noche. ¿Cuál de estas cosas están en tu vida? Examínate esta noche si acaso en tu vida hay un lenguaje espiritual. Si tal vez tienes un corazón que adora, o tal vez seas de los que tienes una verdadera gratitud para con Dios. ¿Cuál tienes en tu vida? ¿Cuál te falta? ¿Tienes todas las que hemos mencionado? O tal vez te faltan todas las que hemos mencionado. Si te faltan todas, tú necesitas llenar tu vida del Espíritu. Amén. Necesitas cultivar una relación personal con el Espíritu Santo. Y quiero terminar con esta historia. Una familia se sentó a la mesa a comer y le dieron la oportunidad a la niña más pequeña de la casa para que hiciera la oración. Todos cerraron los ojos y se tomaron de las manos. Acto seguido, la niña comenzó a orar con las siguientes palabras: Espíritu Santo, te invitamos esta noche para que nos acompañes en este momento tan especial. Luego hubo un silencio y la niña, inquieta con la oración que estaba haciendo, dijo: mamá, papá, pensándolo bien, yo no quiero invitar al Espíritu Santo a esta casa. La mamá, un poco preocupada, dijo: pero hija, ¿qué estás diciendo? ¿Por qué no quieres invitar al Espíritu Santo a esta casa? La niña respondió: porque yo no quiero que el Espíritu Santo sea un invitado en esta casa. Yo quiero que el Espíritu Santo venga a vivir con nosotros para siempre. Mis queridos hermanos, quiero que te preguntes si acaso el Espíritu Santo hoy es un invitado en tu vida, o si tal vez está viviendo contigo para siempre. Cierra tus ojos donde estás y yo quiero que oremos al Señor en esta hora. Vamos a orarle al Señor.